Muy buenas tardes, mi nombre es José Manuel Panero y a partir de este primer programa de salud y sociedad, bueno, pues vamos a tratar de abordar todas las especialidades médicas. Para ello traeremos especialistas, bueno, pues que sean punteros en nuestra comunidad o incluso a nivel nacional, y con ellos hablaremos un poquito de todo lo que son patologías, hablaremos de cómo evolucionan las especialidades, cómo ha cambiado en los últimos años y, bueno, pues sobre todo vamos a tratar de hacerlo de una manera llana y con un lenguaje lo más asequible posible para poder llegar a todos nuestros telespectadores. Hoy en este primer programa hemos decidido traer una invitada de excepción y, bueno, pues hemos traído a la doctora Elizabeth Arrojo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y, bueno, pues en principio la doctora es especialista dentro del Hospital Valdecilla, de la especialidad de radioterapia, y, bueno, pues con ella vamos a tratar de abordar un poco esta especialidad que, bueno, sobre todo es muy compleja por el tema de la enfermedad que trata. Entonces, lo primero sería explicar un poquito a todos nuestros televidentes en qué consiste la especialidad de radioterapia, de la que todos hemos oído hablar, pero quizás pocos conocen en profundidad. Bueno, pues en primer lugar agradecerte pues la invitación, ser la primera en inaugurar este espacio, que creo que va a ser un éxito total. Además, tener un programa de salud para dar difusión a los pacientes de todo lo que significa pues algunos tratamientos médicos, en el caso de la radioterapia, a veces desconocidos. La verdad es que yo estoy encantada de estar hoy aquí, porque eso creo que nos puede facilitar un poco, ¿no?, de cara a los pacientes, que es esto de la radioterapia, que es algo, como bien dices, desconocido y además temido, ¿no?, porque la radioterapia, pues desafortunadamente tiene como mala fama, porque parece que en medicina siempre nos quedamos con las partes, bueno, en medicina y en muchas cosas, ¿no? Pues cuando uno lee el periódico lo que más llama la atención es la parte de sucesos, dices, ¿no? De repente, entonces parece que pues lo que más llama la atención es aquellos pacientes que van mal, pues si tiene una quemadura aquí por la radiación es lo que más llama la atención, ¿no? Entonces, la oncología tiene dos divisiones, ¿no? Inicialmente la oncología, de hecho, surge como una oncología sin fármacos. Empieza tratándose los tumores precisamente con radiación, ¿no? Se descubren los rayos X a final de 1800, ahí empieza a hablarse de la radioactividad con Becquerel y con Marie Curie. Y finalmente pues hay un doctor, el doctor Grube, que fue el primer oncólogo radioterápico, que haciendo muchos rayos X pues se dio cuenta que sus manos se descamaban y empezó a pensar que si eso eliminaba células, que tal vez podría usarse para el cáncer, ¿no? Y así pues se le ocurrió tratar a una paciente, que la primera que se trató con radioterapia fue una paciente que se trató con un cáncer de mama, una recurrencia de cáncer de mama a final del 1800. Y a partir de ahí surge la radioterapia, con lo cual es la primera especialidad oncológica, aunque casi es la más desconocida, ¿no? Es mucho más conocida la quimio a día de hoy, ¿no? Claro. En realidad nos dividimos, con el paso de los años, la especialidad es tan amplia, por así decirlo, que se divide en la parte de los fármacos que hacen efecto a nivel de todo el cuerpo con la quimio, y ahora las inmunoterapias y nuevos fármacos, y la radioterapia, que al final trata con radiaciones. Pues lo mismo que hacíamos con los rayos X, tenemos distintos tipos de rayos, de energías, que lo que hacen es eliminar células y eliminar tumores, ¿no? ¿Qué pasa? Que hace años pues era una radioterapia que no era nada selectiva, había pues elementos que emitían radiación, como el radio, que se colocaba encima, por ejemplo, de un tumor en la mano, y no era selectiva, radiábamos toda la mano, incluso radiábamos la mano del que administraba la radioterapia, ¿no? Claro. Con lo cual pues tenía unas secuelas muy importantes, llamativas además desde el punto de vista estético para la gente, porque cuando un paciente, por ejemplo, recibe quimioterapia y tiene náuseas, vómitos, pues uno le puede ver por la calle como con mala cara, pero tampoco es consciente de todo lo que le ocurre. Sin embargo, con aquella radioterapia que se hacía entonces, pues uno de repente veía a una persona con una quemadura aquí en el cuello y decía, pues que lo que le están haciendo a este hombre, ¿no? Y entonces claro, tenía como mucha más trascendencia. Pero básicamente la radiación lo que hace es eliminar esas células malignas. Es verdad que afecta a las benignas, pero esas benignas habitualmente pues se regeneran, con lo cual no tiene nada que ver la radiación a día de hoy con lo que fue hace muchos años. Entonces, estamos hablando de que dentro del tratamiento oncológico tenemos, por un lado,
lo que conoceríamos como oncología, y por otro la parte de radioterapia. ¿Radioterapia exactamente qué papel tendría dentro de lo que es el tratamiento de la patología del cáncer? Pues en realidad con radioterapia se dice que se tratan en torno al 60% de los tumores, ¿no? En realidad la principal estrategia curativa de cualquier cáncer es la cirugía, y luego tenemos estos otros tratamientos, la quimioterapia y la radioterapia, que se usan bien en combinación con la cirugía para ayudar a destruir células, o a veces de manera única cuando a un paciente no se le puede operar. Por ejemplo, en el caso de la radioterapia es muy frecuente en el cáncer de próstata que sea un tratamiento único, ¿no? Que es un tratamiento radical, que muchas veces, de hecho, es incluso preferible a la cirugía según las características del paciente, ¿no? Con lo cual tiene un protagonismo muy importante. Tratamos muchos pacientes con radioterapia, pese a que ha sido una especialidad, como bien decía antes, pues muy desconocida, y a día de hoy empieza a conocerse un poquito más, pero todavía nos ocurre que los pacientes vienen con miedo, porque es miedo a lo desconocido, ¿no? A no saber qué es lo que hacemos. Claro, la verdad es que estamos hablando de una patología que por desgracia está en aumento, y que, bueno, pues precisamente por todas esas reminiscencias del pasado, bueno, pues tenía poquita curación. En la actualidad, de todos los cánceres que veis, ¿qué porcentaje más o menos tienen curación? Pues a día de hoy, por ejemplo, podemos decir que uno de los cánceres más frecuentes, como es el cáncer de mama, más del 80, el 90% de los pacientes se curan, y se curan gracias a estos tratamientos que tenemos, que cada día pues son mejores, son más avanzados, y también porque detectamos antes esos tumores. Sí que es verdad que cada vez la población, pues te pasa, ¿no? En la consulta vienen los pacientes y nos dicen: ¿pero qué está ocurriendo, doctora? Que cada vez hay más casos de esto, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que nos está pasando, ¿no? Que muchas veces todo esto se produce por nuestro estilo de vida. Al final, incluso la dieta, a día de hoy se dice que un 30% de los casos de cáncer se pueden atribuir a la dieta que tenemos, ¿no? Porque es muy conocido el tema del tabaco, incluso el alcohol, en el riesgo que tiene para tener determinados tumores, pero incluso la dieta, que es algo que al final comemos todos los días, tiene un papel muy importante. Con lo cual tenemos cada vez más incidencia de cáncer, pero afortunadamente cada vez también curamos más el cáncer. El melanoma, que era un tumor pues que hasta hace 2-3 años la supervivencia en pacientes con metástasis era muy bajita, pues ahora, después de 4 años, más del 50% de los pacientes están vivos, y están vivos con opciones, con lo cual hemos mejorado mucho. Sí que depende mucho del tipo de tumor, y sobre todo muchas veces el pronóstico va ligado a que se detecte pronto o no. En el cáncer de mama, a día de hoy, con las mamografías que se hacen de cribado, pues muchas veces diagnosticamos los tumores en fases muy iniciales, que nos permiten curar a los pacientes, pero por ejemplo el cáncer de páncreas, que es asintomático hasta fases más avanzadas, una de las causas por lo que tiene un pronóstico peor es precisamente eso, porque a la hora del diagnóstico el tumor ya puede estar extendido. Pero sí que es verdad que en torno al 50% de los tumores en global, a día de hoy, podemos decir que les podemos curar. Y se me ocurre que, igual que tenemos, por ejemplo, cribados en el cáncer de mama o en el cáncer de colon, ¿no podríamos hacer una campaña de cribado general? Es decir, en la que, por ejemplo, pues cánceres como el de páncreas se detectasen precozmente. Claro, eso sería ideal, que tuviéramos unos marcadores. En el caso del cáncer de mama es algo que está muy establecido, y está muy establecido, pero en una determinada franja de edad. Se dice que más o menos a partir de los 50 años hasta los 65 se hace ese cribado, y luego se considera que ya no es eficiente, ¿no? Que no, realmente el diagnosticar la enfermedad con la incidencia que tiene, teniendo en cuenta además pues que vivimos en una sociedad de recursos limitados, donde tenemos que aprovechar todas nuestras armas que tenemos para diagnosticar las enfermedades pues de una manera eficiente, pues que no nos aporta mucho. ¿Qué ocurre? En tumores como el cáncer de páncreas es difícil hacer un cribado, porque no tenemos una prueba que no sea muy invasiva, que no emita radiación, que podamos hacer de una manera global a la población, que nos indique que ese paciente pueda tener un cáncer. Esto, por ejemplo, otro de los cribados que está muy extendido es el de cáncer de colon. ¿Por qué? Porque ahora se hace el test de sangre oculta en heces, que es una prueba pues que no es invasiva, que para el paciente no supone mucho problema y se puede hacer. Incluso en el cáncer de pulmón, en pacientes fumadores, se están haciendo ya escáneres de baja resolución que emiten poquita radiación para los pacientes, para que eso no suponga un riesgo para ellos, para detectar en esos pacientes de riesgo
por sus estilos de vida, porque sean fumadores, de manera precoz un poco el cáncer. ¿Qué pasa? Son bastante conocidos lo de los marcadores tumorales, lo típico de, pues me han hecho una analítica, pero la analítica me sale bien, o sea que no voy a tener nada, pero los marcadores tumorales son un poco inespecíficos. Puede estar uno elevado y que sea por una inflamación totalmente inespecífica y no sea un tumor, con lo cual nos daría lugar también a mucha confusión si de manera sistemática hacemos a todos los pacientes. Claro, entonces sí que es verdad que se usan en oncología porque si el marcador está alto y hay un tumor, eso nos va a servir para monitorizar la evolución del paciente si ese marcador baja, pero sí que es verdad que hay algunos tipos de tumores donde por lo menos a día de hoy no hemos encontrado una prueba ideal para hacer un cribado que nos permita pues, diagnosticar la enfermedad en una fase inicial. Hablábamos de la radioterapia, pero en el concepto general, pero dentro de radioterapia pues hay varios, digamos, llamémosles estilos de tratamiento. Sí. Tendríamos la radioterapia externa, tendríamos la radiocirugía que ahora está tan de moda y que tanto escuchamos por las donaciones de Amancio Ortega, y tendríamos sobre todo la braquiterapia, que bueno, pues aprovechando que te tenemos aquí y que bueno, pues que vamos a llegar a una fecha pues bastante señalada, sí que me gustaría que nos hablases un poquito de la técnica. Pues efectivamente, en radioterapia podemos dividirlo en dos grandes grupos, ¿no? La radioterapia externa, que es cuando administramos radiación desde fuera con una máquina, que es tipo hacerse una radiografía. Yo siempre les explico a los pacientes cuando van a radiarse que es como hacerse una radiografía, pero con unas dosis de radiación un poquito diferentes y además dirigidas al tumor. Eso sería la radioterapia externa. Y luego está la braquiterapia, que significa poner la radiación desde dentro, y eso lo hacemos como, pues dependiendo un poco el caso, lo hacemos con unas agujas. Colocamos unas agujas en el paciente, habitualmente con una anestesia local o anestesia epidural, por ejemplo, en el caso de la próstata, y administramos la radiación desde dentro. Otras veces tenemos unos aplicadores ya específicamente que se pueden colocar en alguna cavidad y entonces administramos así la radiación. La ventaja de la braquiterapia es que permite administrar una dosis de radiación alta en una zona, pero protegiendo muy bien los órganos de alrededor. Y por esto que nos comentabas, pues yo tuve la grandísima suerte de poder empezar una técnica muy interesante en cáncer de mama aquí, pues ya va a hacer eso, es en enero, hará 5 años que tratamos la primera paciente. Y es una técnica para tratar el cáncer de mama con braquiterapia en una única sesión. ¿Qué pasa? Que el tratamiento convencional del cáncer de mama hasta hace muy poquito consistía en 33 sesiones diarias, de lunes a viernes, descansando sábados, domingos y festivos. Al final eso te pone en casi 7 semanas de tratamiento en pacientes que además en comunidades como puede ser Cantabria viven a veces lejos del hospital y venir todos los días al hospital supone un trastorno muy importante, claro, sobre todo en gente que tenga edad avanzada, problemas de movilidad y estas circunstancias, ¿no? Con lo cual, lo que pensamos es en aquellas pacientes que tenían esos tumores en fases iniciales en cáncer de mama, que además es lo más frecuente al diagnóstico por el tema del screening, tratarlas con una única sesión de braquiterapia. Y con braquiterapia precisamente por esas ventajas que nos aporta. Podemos dar mucha dosis en una sesión y además proteger muy bien los tejidos de alrededor. Esto lo hicimos, el primer caso pues ya fue en el 2013 y en enero además, y ahora pues hará 5 años, que es más o menos el tiempo que en medicina decimos que es una técnica segura. A día de hoy, bueno, yo después de esto me trasladé a Estados Unidos después de realizar este tratamiento y no he sido la persona que continúe con el proyecto, pero sí que se ha continuado con este tratamiento y se han tratado bastantes pacientes con muy buenos resultados. Con lo cual... Además, leyendo un poquito tus datos, tengo aquí dentro del currículum, veo que fuiste reconocida en Estados Unidos como persona con habilidades extraordinarias en las ciencias, sí. que la verdad es que es un visado ya bastante especial y todo un prestigio para un hospital como Valdecilla tener a una médico con estas cualidades, digamos. La verdad es que sí, la verdad es que eso, bueno, para mí fue pues una alegría tremenda. La noticia tuvo mucha repercusión porque fuimos el primer hospital en hacer esta técnica, que no hay que olvidar que se trata de un tratamiento experimental, que nosotros pues bueno, comenzamos, el concreto fue una paciente que además tengo que decir que era una persona encantadora, que no era muy partidaria de querer hacer ningún tipo de tratamiento y que le pareció muy buena opción pues hacer este
tipo de tratamiento, ¿no? Y bueno, la verdad es que fue un éxito y a partir de ahí pues tuve la gran fortuna de que un hospital americano pues me ofreciese la oportunidad de continuar mi labor profesional allí y efectivamente que me otorgaran ese visado, que para mí la verdad es que ha sido una maravilla, porque bueno, que un lugar como es Estados Unidos, con un nivel científico tan alto, reconozca pues estos méritos profesionales y este esfuerzo, pues a veces impresiona, y la verdad es que me siento muy afortunada, vamos. La verdad es que estábamos hablando de esto, de que la braquiterapia desde el punto de vista de comodidad para el paciente evidentemente no tiene nada que ver, porque estamos hablando de 7 semanas frente a un único tratamiento. En el caso de efectividad en cuanto a tratamiento, después de estos 5 años, ¿los resultados que estáis teniendo cómo son? Muy buenos. La verdad es que no ha habido problemas de que haya vuelto a recurrir el tumor, porque habitualmente lo que ocurre es que los tumores tienden a salir en el mismo sitio donde estuvieron inicialmente, con lo cual antes también se tendía a tratar toda la mama, y ahora ya nos localizamos solo en la zona donde estaba el tumor y damos un poquito margen alrededor para tratar solo esa zona de riesgo. No ha habido problemas de recurrencia hasta la fecha y los efectos secundarios la verdad es que han sido mínimos, con lo cual pues la verdad es que podemos decir que la técnica está siendo un éxito, que todavía tenemos que esperar a esos resultados de pues, los estudios con todos los pacientes, tener suficiente número de pacientes para poder decir con total seguridad que es una técnica segura, muy eficaz, pero la verdad es que después de estos 5 años parece que todo apunta a que la técnica efectivamente puede ser un gran éxito y además puede facilitar mucho la vida de los pacientes por esa mejora en la calidad de vida, teniendo en cuenta que además disminuye los efectos secundarios de la radioterapia externa, porque no produce alteraciones en la piel ni este tipo de consecuencias que suelen sufrir los pacientes. Tras tu vuelta de Estados Unidos y con toda la experiencia acumulada y ese primer tratamiento y tal, supongo que a la vuelta a Valdecilla seguirás, digamos, a cargo del proyecto. Pues bueno, la verdad es que no he tenido la oportunidad de continuar con ello. Hay otra persona encargada ahora de desarrollar la labor que ha seguido tratando a los pacientes con el mismo protocolo, pero desafortunadamente pues bueno, uno a veces se traslada a otro sitio y pierde a veces un hueco, una opción. Comparto el mismo hospital, pero desafortunadamente no puedo compartir pues a día de hoy pues continuar con esos tratamientos, ¿no? Es cierto que pues, afortunadamente tengo otros proyectos muy interesantes también, y para mí la verdad es que la técnica sea un éxito es el mayor éxito que profesionalmente y personalmente al que yo aspiro. Claro, por lo menos queda el orgullo de haber implantado aquí en el hospital la técnica y que además esté siendo un éxito. Dentro de los tratamientos más modernos hablábamos de que está la radioterapia intraoperatoria, tenemos radiocirugía, radioterapia guiada por imagen, es decir que por lo que se ve en los últimos años está avanzando esta especialidad una barbaridad. Sí, la verdad es que todavía esta semana pasada ha sido el Congreso de Cirugía Maxilofacial del norte de España y tuve la suerte que me invitaron a hacer una ponencia sobre los avances en radioterapia. Y cuando yo preparaba la charla, pues yo terminé mi especialidad, mi residencia en el año 2013. Y empecé la charla diciendo que me llamaba la atención que de todo lo que yo había aprendido prácticamente todo estaba obsoleto. Decía, es que lo que yo usaba antes no tiene nada que ver con lo que estamos usando ahora, ¿no? Y es verdad que hemos avanzado muchísimo, porque, por ejemplo, la radioterapia guiada por imagen ha sido pues, un avance muy importante. ¿Y por qué? Porque nosotros cuando tratamos con radioterapia tratamos el tumor y lo dibujamos muy bien con una línea, decimos este es el tumor, esto es lo que hay que tratar, pero los tumores afortunadamente responden, con lo cual no tiene nada que ver lo que tratamos el primer día con lo que tratamos 2 semanas después. A día de hoy se hacen unas imágenes diarias para comprobar cuál es la situación del tumor y podemos reducir nuestros volúmenes de tratamiento. Y eso implica que irradiamos menos tejido sano y que eso tiene menos trascendencia porque tiene menos efectos secundarios. La radiocirugía ha sido pues algo también un paso adelante muy importante. Esto lleva usándose ya bastantes años fuera de España, incluso en España, y en Valdecilla tuve la fortuna de realizar el primer tratamiento que se hizo este año en enero. Hemos empezado, tenemos tratados como 20 pacientes con unos resultados muy buenos, a día de hoy todos han ido fenomenal.
Y la radiocirugía lo que nos aporta es un poco, pues precisamente lo que dice la palabra, como si fuera una radioterapia, pero tan precisa como una cirugía. Tratamos lesiones con una precisión de 0,5 milímetros a una dosis de radiación muy alta, lo cual la hace muy eficaz y además con muy poquitos efectos secundarios, porque llega muy poquita dosis a los órganos sanos de alrededor. A día de hoy la radiocirugía y la SBRT, que es como un tipo de radiocirugía, en el que no voy a entrar muy en detalle porque son términos bastante complejos, pero son tratamientos que se usan para tratar, por ejemplo, el cáncer de pulmón en pacientes que no se pueden operar porque tengan diversas circunstancias y tienen una eficacia muy similar a la cirugía, con lo cual la verdad es que tenemos la gran fortuna de que esto ha supuesto un avance muy importante para el control de los tumores y además incluso una repercusión importante en la supervivencia. Tras ver otros hospitales en Estados Unidos y en otros sitios de España, el servicio de radioterapia de Valdecilla, ¿cómo consideras que está? Pues la verdad es que yo creo que está bastante bien. En realidad tenemos muchas opciones de tratamiento, muchas técnicas diferentes que podemos usar para nuestros pacientes. Y como la mayoría de hospitales de España, si me puedo quejar de algo, tal vez es que tenemos tanto volumen de pacientes que eso lo puede decir que necesitamos más máquinas, necesitamos más tecnologías y necesitamos más recursos. ¿Y eso por qué? Porque cada vez tenemos técnicas más complejas y esto supone que cada paciente cada vez nos lleva más tiempo. ¿Por qué? Porque antes pasábamos de que la radioterapia, pues en los años 80 se pintaba con un rotulador en el cuello esta zona que querías tratar y apuntábamos ahí, irradiábamos ahí, a que ahora hacemos un escáner, hacemos un PET, definimos cuál es la zona que queremos tratar, qué dosis tiene que llegar a los órganos sanos que están alrededor y cada vez es mucho más complejo. La precisión, pues la precisión a día de hoy es súper importante porque no damos márgenes de error a ese tumor prácticamente, con lo cual el paciente tiene que estar inmovilizado con unos sistemas, damos dosis muy altas que a veces dan un poquito hasta de vértigo, ¿no? De decir, madre mía, como no le des en el sitio que tiene que ser, puedes hacer un problema muy importante, ¿no? Claro. Con lo cual eso requiere más tiempo, con lo cual yo la verdad es que creo que en Valdecilla sí tenemos muchas tecnologías diferentes y tenemos muchos tipos de tratamiento, pero también creo que es verdad que probablemente todos los hospitales a día de hoy en España públicos lo puedan decir, pero necesitaríamos todavía pues eso, un poquito más de esfuerzo, aunque continuamente nos dicen, pero si en radioterapia sois todo el día os estamos ayudando, poniendo, pero lógicamente pues siempre estamos pidiendo un poquito más de ayuda para seguir avanzando. La verdad es que habiendo dos especialidades, como serían oncología por un lado y radioterapia por el otro, ¿tenéis buena comunicación entre los servicios? O porque, bueno, sí que he oído a veces pues, que sería no solo necesario, sino casi imprescindible la figura de un coordinador entre los dos servicios, sobre todo para el tratamiento de pacientes. La verdad es que esta es una figura que, por ejemplo, en Estados Unidos está muy presente en los hospitales, porque al final la oncología pues, es un abordaje global del paciente con dos tratamientos que están muy relacionados. A día de hoy tenemos los comités multidisciplinares donde acuden oncólogos médicos, patólogos, otorrinos, bueno, dependiendo de cada tipo de tumor, varios especialistas y nos reunimos habitualmente una vez por semana para decidir el tratamiento. Pero sí que es verdad que una de las cosas que yo he hecho un poco en falta, ¿no? Por no decir mucho, es pues eso, esa figura de un coordinador que tal vez hace que el engranaje pues sea mejor entre las dos oncologías, por así decirlo, ¿no? Muchas veces, pues bueno, también todos tenemos muchos pacientes, vivimos el día a día con una carga asistencial importante y hace que no nos podamos comunicar, pero sí que da la sensación a veces de que vamos un poco pues cada uno por libre, ¿no? Yo veo mi parte, tú ves tu parte. Y tengo que decir que en el ámbito en el que yo me muevo con los oncólogos médicos la disposición es muy buena, tenemos buena relación, pero sí que echas en falta pues eso, esa figura, yo por lo menos que lo he vivido, de una persona que diga, bueno, este paciente necesita coordinar este tratamiento con esto y vamos a engranar esas dos cosas, teniendo en cuenta además que nuestros tratamientos en radioterapia pues estamos muy limitados muchas veces por el hueco que tenemos en nuestras máquinas de tratamiento. Claro. No es como una quimioterapia, que es un fármaco que tú lo tienes y se lo das, pero en este caso, si tenemos hueco podemos tratarle y si no, no. Y esto a veces puede suponer demoras que hay que coordinar con los otros tratamientos oncológicos. Pues la verdad es que de momento la entrevista está siendo francamente interesante. Hacemos un alto para la publicidad y volvemos en un momentito.